eso, y hay otros que con solo acercarlos, no necesitas meter el cable en la argolla, sino se acercan, te miden el valor del cable sin tocar. Y eso es importante, especialmente si es de alta tensión, ¿verdad? Bueno, ya todo eso está pasando a la historia. Los galvanómetros, el electrocardiógrafo de tinta, ni te cuento, el de termopapel también está pasando a la historia. Ahora todo es digital. Y tan digital es por varias razones. Primero, porque es más cómodo, no pasa la cosa en la pantalla, sino que queda guardada y la puedes revisar, echar para adelante, más barato. no tienes que comprar papel, no tienes que guardar papel. Y guardar papel no sirve porque con el tiempo el termopapel o el papel térmico se blanquea y se pierde el electro, etcétera, etcétera. Al ser digital, no solamente queda eterno ahí, sino que lo puedes mandar por correo electrónico, por chateo, por el celular. Es decir, tiene demasiadas ventajas. Y la otra ventaja importante es que es de muy bajo costo. Este software, que vamos a tener en la siguiente práctica, con él, es un software que es de osciloscopio, te lo bajas gratis, lo instalas en tu computadora y la forma en que le entra la señal a la computadora es a través del huequito del micrófono. No un micrófono, sino usando el plug del micrófono, los dos cables, y esos son los dos cables que tú usas para la señal, para medirla. Y entonces puedes tener un electrocardiograma, un electroencefalograma, los potenciales del músculo que vamos a ver en el laboratorio, todo con un software que se baja gratis. Y no uno, ahí los que tú quieras, pues ese es el que nosotros que nos ha gustado más y es el que usamos. Así que hoy mismo usted pudiese convertir su computadora, su laptop, inclusive su tablet, si la tiene, en un registrador de señales biomédicas, gratis, sin gastar ni medio. Eso es una gran ventaja. Bueno, muchas de esas computadoras, si usted no quiere usar el plug de audio, es decir, la tarjeta de sonido utilizando el huequito del micrófono, y quiere usar una cosa más moderna, ¿no? De mayor calidad, sin decir que lo otro no sirve, todo sirve, pues usted se compra una tarjeta analógica digital, es una tarjeta especial que convierte el voltaje, que es el que usted quiere medir, por ejemplo, el voltaje del electrocardiograma, en el idioma digital, en el idioma binario que utilizan las computadoras. Por supuesto, es un gasto adicional. Eso es lo que hace la tarjeta de sonido con el huequito del micrófono. O sea, esa tarjeta no la tendría que comprar si usted usa el huequito del micrófono, porque eso es lo que hace esa tarjeta. Convierte el voltaje en el idioma de la computadora y entonces los programas de osciloscopio o de Excel para grabar los datos ya pueden trabajar. También vamos a aprovechar esa práctica para jugar un poquito con este tipo de software. Bien. Siguiendo con la línea de describir nuestros equipos, ese equipo que ustedes ven ahí, y que también van a ver en el laboratorio, ya lo vieron, es un espectrofotómetro. Es el aparato que se utiliza para medir concentraciones de ciertas sustancias en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en la saliva, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, en las heces, en cualquier líquido. Ese espectrofotómetro, como su nombre lo indica, trabaja en base a espectro, a colores de luz. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Y ustedes directamente se van a cansar de usar. Cuando una persona le da un infarto del miocardio, se revientan células, ¿verdad? Ya no vamos a volver a explicar eso. Y la célula bota lo que tiene dentro. En el miocardio, las células musculares del ventrículo y de la aurícula también tienen una proteína dentro que se llama CKMB, una miosina, una sinasa. Esas proteínas que están dentro de la fibra muscular salen cuando se revienta, cuando se muere, y salen ¿para dónde? Para la sangre.
Y entonces usted cuando sospecha que un paciente tiene un infarto y el electro no está muy concluyente o no hay electro, entonces tú le sacas sangre y si en la sangre esa proteína está elevada, esa enzima está elevada, las enzimas son proteínas, quiere decir de que hay muerte de células miocárdicas y por lo tanto hiciste el diagnóstico bioquímico sanguíneo de un infarto. Aunque el electro no salga nada, tú tienes ya con esa comprobación del diagnóstico de que ese paciente está en infarto. Bueno, ¿cómo se mide eso? Bueno, muy fácil. Aquí está la muestra del paciente, la sangre del paciente se centrifuga, se le quitan con centrifugación porque van hasta el fondo los glóbulos rojos y en el sobrenadante se le echa un reactivo que pone en evidencia o que reacciona con la CKMB y hace una reacción de color. Mientras más CKMB, más color da. Bueno, eso se coloca dentro del equipo, el tubito, ¿y qué hace el equipo? Con un bombillo, concentra con un lente y genera el espectro con un prisma y luego se selecciona moviendo el prisma. Si tú este prisma lo mueves, entonces el arco iris se desplaza hacia arriba y entonces tú puedes seleccionar que pase el azul o puedes seleccionar que pase el rojo y así selecciona un color específico. Bueno, ¿qué es eso de color específico? Porque si tú vas a medir, por ejemplo, la CKMB, se mide en un determinado color, en rojo, por ejemplo. Entonces, seleccionas con este otro aparatito, con este otro, el giro, que pasa el rojo pasa a través del tubo y al ser específico de la reacción, lo que logra pasar para el otro lado es una medida exacta de qué cantidad de esa enzima o de esa proteína hay ahí. Yo les pongo eso porque es lo que más van a usar ustedes, pero por ejemplo, las transaminasas oxalacética y pirúvica del hígado, para ver si tiene una hepatitis, se miden igualito. La fosfatasa ácida prostática se mide así. Buena parte de la hemoglobina de la sangre se mide por fotometría, así que casi todos los exámenes que uno se manda a hacer al laboratorio usan ¿qué cosa? El espectrofotómetro. Ya saben cómo funciona. Es más, hemos visto cada uno de estos componentes por separado. Un bombillo, un detector, que puede ser una fotoresistencia o puede ser también un fotodiodo, o una fotocelda, que de acuerdo a la cantidad de luz que recibe, genera más corriente o menos corriente, o si es una fotoresistencia, deja pasar o deja pasar menos la corriente de acuerdo a la luz que le reciba, de manera que eso que hemos visto por separado, armado en un equipo, es el caballito de batalla de los bioanalistas y de nuestro ejercicio en ciencias médicas. Transaminasas, hemoglobina, ácido úrico, cuánta cosa usted hace cuando se le van a sacar sangre, todo eso se mide con ese aparato. Entonces ya saben, ¿verdad? Y el aparato permite medir muchas cosas, pues. Las transaminasas a lo mejor se miden con un tono diferente, la hemoglobina se mide con otro, y por eso es que podemos seleccionar qué longitud de onda podemos medir específicamente lo que nos interesa. Muy bien. Vimos en el laboratorio, ¿se acuerdan? El equipo ese anaranjado con una torreta al lado negrito. Eso era un fotómetro, pero de llama. Aquí tienen otro, pero es igualito, vean. La pantalla y la torreta. La torreta no es otra cosa sino la chimenea. Bueno, ¿cómo funciona eso? Ya vimos que lo usamos para medir ciertos iones como el sodio, el potasio, el calcio, el litio. Se fundamenta en el principio descubierto por Kirchhoff y Bunsen, en el cual la llama, si quema un ion, como por ejemplo el sodio, se torna del color del sodio, amarillo. Si lo que quemas entonces en la candela es un poquito de potasio,
se torna del color del potasio. Si es del litio, el color del litio. Y mientras más cantidad de sustancia haya quemándose, más fuerte es el color. Entonces, viendo el color y la intensidad del color, podemos saber cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto litio hay en la sangre, en la orina, en la lágrima, en la saliva, en lo que tú quieras. Ese es el fotómetro de llama. ¿Cómo funciona? Pues ya sabemos que hay una llama y desde adentro de la llama, no, antes se hacía rociado y se veía que era impreciso, hay una especie de vacío que va chupando la muestra y se aspersa como si fuera un fli, como si fuera un aerosol, desde abajo en la candela se torna del color del elemento, se filtra, porque ya les dije que por ejemplo el sodio es amarillo, el potasio es azul, ese es el mismo filtrado, y luego una fotocelda detecta la cantidad de luz que llega y la intensidad y la convierte en corriente, y entonces un galvanómetro, que es esto que vemos, puede ser digital o puede ser en aguja, nos dice cuánto sodio, cuánto potasio hay. ¿Cómo se llama eso? Fotómetro de llama. Y sirve para iones, es decir, sodio, potasio, litio y calcio. Saluda. Pregunta de examen. ¿Qué elementos o qué sustancias puede medir un fotómetro de llama? Esos 4 nada más. Por eso en medicina es donde más lo usamos. Porque el sodio y el potasio son importantes. ¿Por qué son importantes en medicina? Muy bien, porque toda la excitabilidad de la célula depende del sodio, del potasio, del calcio. El litio no. A ver, pregúnteme, ¿por qué el litio? Muy buena pregunta. El litio en medicina es importante porque se usa como tratamiento muy frecuentemente como tratamiento de una de las enfermedades más difundidas en el humano, la depresión, la famosa depre. La enfermedad, ¿no? No es la que tenemos todos cada vez que oímos a nuestro maravilloso presidente. Cada vez que vamos al mercado. Cada vez que vamos al mercado. Confiado, ¿verdad? De todo corazón, yo sé que Maduro nos va a sacar porque el tipo sabe mucho. Estoy más que confiado. Ok. Déjame terminar el cuento. Uno de los más efectivos tratamientos para la depresión es el carbonato o sulfato de litio. Pero el litio se absorbe de manera diferente en cada persona. A lo mejor una pepa de litio la absorbo yo completa y me sube rápidamente en sangre. Pero la misma tableta que se la toma ella, a lo mejor absorbe 30%. Entonces ella tiene apenas 30% de absorción y yo tengo 100%. Entonces, ¿cuál es la única forma de controlar la dosis de litio en un paciente con depresión? Haciendo litemia por fotometría de llama. Usted le arranca estándar 200, 300 miligramos diarios de litio, espera una semana, 2 semanas y le manda a hacer la litemia por fotometría. El bioanalista le toma la muestra de sangre, la centrifuga para quitarle los glóbulos y en el sobrenadante, en el plasma, es que mide con el fotómetro el litio, usando el filtro para litio, para el color del litio. Y ahí es la única manera de saber si necesita más pepas o menos pepas. ¿Verdad? No es el mismo tratamiento. Y mostra ustedes, porque saben cuántas, pregúntenme, ¿cuántos pacientes con depresión vamos a ver nosotros? ¿Cuántos pacientes con depresión vamos a ver nosotros? Demasiados. El estudio más grande hecho en el continente lo hicimos nosotros en nuestro departamento. 5.600
pacientes en Valencia. ¿Y saben qué encontramos? 60%, eso fue en el año 86. O sea, si la 60% de deprimidos moderados a graves andando en la calle. Que van cruzando ¿Y la calle y saben se lo que dejan es? atropellar. Grave es el que se va a suicidar. Y moderado es el que anda coqueteando la idea de qué hago porque ya no quiero seguir viviendo. Y todavía no ha tomado la decisión. Andando en la calle, porque nosotros no es que fuimos a un hospital psiquiátrico y calculamos eso. No. Las familias y papás de por aquí. Es más, déjenme decirle algo, hijas mías e hijos míos. 60% de los que estamos aquí, párenme, 60% de los que estamos aquí sentados tenemos depresión moderada o grave. Eso es serio. Y depre no es el que se pone en el rincón ahí solo llorando, nadie me quiere. Usted puede estar echando chistes, muerto de la risa, y decir ya vengo, te pega un tiro. Así tal cual, no le estoy exagerando para que se mueva. No, es que es así. Así que usted, y eso es bueno y sano. Imagínense que tengas un infarto previo. Imagínense que tu hijo te lo mataron. Imagínense que no te alcanza el sueldo. O sea, ese 60% en el año 86 es probablemente 90 o más ahora. Así que muy probablemente, párenme, muy probablemente la mitad de los pacientes a los cuales ustedes le van a hacer electro, le van a hacer espirometría, están en depresión moderada a grave. Y más del 40% de esos van a estar tomando líquido o antidepresivos como la paroxetina, la fluoxetina, el Prozac. Así que la enfermedad que usted más va a haber más deprimidos que diabéticos. ¿Cuántos diabéticos hay en la población general? Pues deberían saberlo. 18 a 20%, hijos míos. 18 a 20%. ¿El hipertenso? No, señor. Entre 15 y 20%. ¿Y cuántos hay de depresión? ¿Cuál va a ser la enfermedad? Usted, porque nosotros le lavamos el cerebro y le decimos, ustedes tienen que ser super machetes en diabetes y en hipertensión, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque eso se ve mucho. Bueno, imagínense cómo deben ser en depresión, ultra machete. Porque van a ver 3 veces más. Óigame, yo sé que nos reímos, pero van a haber 3 veces más pacientes deprimidos que diabéticos. 3 veces más deprimidos que hipertensos. Así que es muy frecuente que usted vea pacientes con depresión y que estén tomando líquido. Y cuidado si ustedes no están tomando líquido. Yo tomaba Prozac hace años. Bueno, eso no es materia, pero aprovecho porque es medicina preventiva. Si usted deja de comer o come mucho, si usted no puede concentrarse, si usted pierde la libido es el apetito sexual, o se vuelve al otro lado, hiperactividad sexual, si tiene gula, Soy yo. o tiene cualquier trastorno de la conducta, es llamado equivalente depresivo. Por eso les digo que no es el que está en el rinconcito llorando, ay, nadie me quiere, yo me quiero suicidar. No, señor. Si usted está fumando, si usted fuma y usted es de ciencia de la salud y sabe que el cigarro puede darle cáncer, y digo puede porque es probabilístico, pero también les debo decir que si se salva del cáncer, no se van a salvar del enfisema pulmonar. Si usted fuma un cigarro al día, usted tiene un cigarro al día de enfisema pulmonar. Eso es RUPSU.
Si usted fuma 5 cigarros a la semana, usted tiene enfisema pulmonar de 5 cigarros a la semana. No te salvas de eso. Del cáncer sí, pero del enfisema no. Bueno, si usted sabe eso y fuma, no lo diferencia del que anda con la pistola, que sabe que lo van a matar y se la está poniendo aquí para dispararse. Si usted sabe que no se puede manejar bajo los efectos del alcohol y entonces usted va a una burrera, a una hipermega, no sé qué vaina, ¿verdad? Y se echa palo parejo, ¿verdad? Y sale a la variante a hacer pique, pelado, La carretera vieja. ¿verdad? Adivine qué va a pasar ahí, se va a matar. Todos los años, Dios nos libre, todos los años tenemos que ir a dar el pésame a los papás de algún estudiante nuestro que se puso cómico. En la variante, en las 4 avenidas, que se salió de guardia trasnochado de 48 horas corridas de guardia, entonces se viene de Bejuma para acá en la noche. ¿Qué vaina es esa? Esos son equivalentes depresivos. Aún sabiendo que está poniendo en riesgo su vida, lo hace. Bueno, igualito que ponerse la pistola aquí. Lo que pasa es que es una enfermedad subregistrada, es decir, no sé, cuando se mata algún pendejo porque se va a la variante pelado después de una burrera, no le ponen equivalente depresivo, murió por depresión o suicidado, no, le ponen accidente vial. Cuando usted se muere de enfisema pulmonar, que es la peor muerte, yo prefiero morir de cáncer de pulmón que de enfisema. El cáncer en 3 meses me liquida y ya está, y se acabó. El enfisema son años de asfixia constante, que ni siquiera puedes acostar. Tienes que dormir sentado. Bueno, cuando se muere ese pendejo, ¿cómo se muere? Enfisema pulmonar. No le ponen equivalente depresivo o deprimido. No le ponen eso. Entonces, mosca. El peor de las enfermedades, la más frecuente de las enfermedades en el humano es la depresión. Todas las demás son 3 y 4 veces menos frecuentes. Así que usted tiene que estar muy mosca, no solo para sí mismo, sino para todos sus pacientes. Y eso viene, hay una especialidad en ustedes, o una subespecialidad en ustedes, que es el tratamiento postinfarto. El paciente que después del infarto no quiere hacer nada. Ay, a mí me dio un infarto, usted no quiere caminar y no quiere salir de la casa o no quiere hacer ni siquiera la fisioterapia de pesitas o de respirometría porque le va a dar otra vez el infarto. Bueno, esa subespecialidad se encarga del síndrome postinfarto, que es un cuadro depresivo. Usted va a ser psiquiatra también. Bueno, ¿cómo se mide la litemia? ¿Qué es litemia? Concentración de litio en la sangre. Aquí lo tienen por fotometría y ya vieron el aparato. Muy bien, pero también ustedes van a hacer en sus pacientes algo que llaman electrolitos séricos, que siempre va emparentado con otro examen que se llama gasometría. Generalmente agarran, y eso lo van a tener que aprender ustedes, y el que no se lo aprenda es un pirata, que es agarrar una inyectadora, tomar el pulso de la arteria radial, generalmente es la más fácil, y en donde está latiendo clavarle la aguja. ¿Para qué? Para tomar gases arteriales, no venosos, que cualquier mamucho lo hace. En la arteria radial o en cualquier otra arteria, pero esa es la de más fácil acceso. Y sin lesionar, porque eso está bajo presión, ¿verdad? Esa es la diferencia entre venoso y arterial. La arterial está bajo presión. Sin lesionar y sin causar hematoma, tomar una muestra rápidamente, una vez tomada, congelarla o enfriarla y mandarla para gasometría. ¿Para qué? Para medir, no con un saturómetro, sino medir directamente el porcentaje de saturación, el CO2, la presión parcial de oxígeno, eso es lo que se llama gases arteriales. Y como los gases arteriales dependen también de los electrolitos,
Entonces, en la misma muestra se mide sodio y potasio y cloro. ¿Con qué métodos? Fotometría de llama. El cloro se mide también por voltametría. Se lo voy a mostrar después. Y también a esa misma muestra se le va a medir el pH. ¿Qué es pH, hijo mío? Silencio. Sí. Ajá, ayuda. Es decir, tienes el paciente infartado y entonces tú vas a llamar, mira, Juan, ayúdenme porque no sé nada. No. No, concepto. La palabra pH, ¿qué significa? No, señor. Poder. Eso suena político. ¿Por qué le pregunta a él? Opresión. La presión. ¿Presión de qué? No es la cantidad de acidez. No, señor. Todo parece, pero no es. Porción de hidrogeniones. P de porción, no poder. De H, hidrogenión. En pocas palabras, concentración de hidrogenión. Mientras más hidrogeniones tenga, un líquido más ácido es. Mientras menos ácido es. Y la menos acidez se llama alcalinidad. Muy bien. Cuidado si es el parámetro más delicado de nuestro cuerpo, el pH. Ese nivel de acidez y de alcalinidad es tan delicado que varía muy poco. Estamos hablando de cerca de 6 a 8 décimas de unidades de pH. Eso es muy estrecho. 7 puntos hasta 7,45. 10 décimas. Ok. Si tú te excedes, entras en acidosis. Te excedes me refiero a hidrogeniones, ácido. Desde el punto de vista de pH sería si el pH baja más allá de 7,35. Y si se excede de 7,45, hay tan poquito hidrogenión que te vuelves alcalino. Muy bien. Es decir, es una broma vida o muerte, pues. Bueno, ¿será importante medir el pH? Claro que sí. ¿Cómo medimos el pH? Bueno. Nernst, un científico alemán que se ganó el premio Nobel, encontró lo siguiente. Empezó a hacer ejercicios con 2 cámaras, 2 compartimientos separados por una membrana semipermeable. La membranita esa blanca que queda pegada dentro de la cáscara del huevo. Él la sacaba, la colocaba aquí y entonces le ponía agua con sal a ambos lados. Acto seguido agarró un voltímetro y le pegó los 2 cables, los famosos 2 cables esos que le hemos puesto a toda cosa. Bueno, él lo pegó a cada uno de los compartimientos, compartimento 1 y 2. Y notó que cuanta más asimetría en las concentraciones había entre los 2 compartimientos, más voltaje se producía. Por ejemplo, muy salado y casi aguado. Gran diferencia de concentración, mucho voltaje. Cuando la diferencia era escasa, es decir, que los 2 compartimientos tenían la misma concentración de sales, al no haber diferencia, el voltaje se quedaba en 0. Eso lo descubrió Nernst. Y entonces empezó a jugar con el número de partículas, qué temperatura ponía más caliente, más frío, etc. Metía iones bivalentes o monovalentes, el sodio es monovalente, el calcio es bivalente, y vio cómo se alteraba. Y así fue que sacó su famosa ecuación con la cual se ganó el premio Nobel. Ecuación de equilibrio de Nernst. Bueno, pero fíjense una cosa. Esa diferencia de concentraciones es la que permite hacer la medición. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué vemos aquí? Logaritmo de una división, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de las propiedades de los logaritmos?
No decíamos en bachillerato que el logaritmo de una división es igual, es lo mismo que el logaritmo de un valor menos el logaritmo del otro. Así que si yo resto C1 menos C2, ¿qué estoy calculando? No estoy calculando la diferencia. Eso se llama gradiente. Gradiente es diferencia. Muy bien. Este es el principio de Nernst. Adivinen dónde se aplica en la célula. En la célula no tenemos una membrana semipermeable y tenemos 140 de potasio dentro y 4 afuera. Si usted coloca en esa ecuación 140 y 4, le va a dar los menos 70, menos 60 milivoltios negativos dentro de la célula. Así que la célula cumple la ley de Nernst. O más bien hay que decirlo como debe ser. Nernst descubrió por qué la célula se hace negativa cuando hay diferencias de iones. ¿Me siguen todos aquí? Muy bien. Pero eso ya pasó, ya lo vimos. Vamos a aplicarlo. ¿Cómo hace usted para medirle el pH a la sangre de ese paciente luego de sacarle de la arteria radial una muestra? Bueno, se utiliza el siguiente principio. Dos compartimientos igualitos en contacto. Pero este lo invento yo. Este es un tubo de vidrio, de un vidrio especial poroso, que lo lleno de una concentración conocida de hidrogeniones. Y el otro compartimiento es un vaso donde yo coloco la muestra del paciente. Como yo conozco una concentración porque la puse yo, y la que quiero calcular es la del paciente, que es la muestra, uso o aplico la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, C1 la conozco porque la puse yo, y la del paciente despejo C2 y me da el voltaje. Yo lo que estoy haciendo es medir el voltaje que se genera y convierto el voltaje a concentración de C2, la muestra del paciente. Esos son los pHímetros. Aquí tenemos un pHímetro. ¿Qué es un pHímetro? Un voltímetro de los que ya estamos cansados de ver. ¿Y dónde se meten los electrodos? En un tubo de vidrio que permite medir, cuya concentración de hidrogeniones es conocida, y la muestra del paciente. Esto es orina, pero puedo hacerla tan chiquita como una inyectadora y medir directamente en la sangre o en el plasma qué pH tiene, despejándose todo. Nadie despeja un carrizo. El aparato, en vez de medir, le quitan las letras de voltaje y le ponen pH, y entonces tenemos ¿qué cosa? La escala que va desde 0 hasta 14, que es la escala de pH, con 7 en la neutralidad. 7.35, 7.45. O sea, aquí tiene que estar la agujita si es el paciente normal. Si está aquí está muerto. Y si está aquí está hipermuerto también. Es un voltímetro. Aplicando un pHímetro es un voltímetro que mide diferencias de concentraciones en base a la ecuación de ¿quién? Nernst. Bueno, miren, y puedo tener, este lo tenemos en el laboratorio, un pHímetro tan chiquito. Aquí está, miren, el tubito con los electrodos, aquí, y llegar y medirle el pH a la orina, o si logro tomar una muestra suficiente de sangre, medir directamente en el momento, en la cabecera del paciente, sin mandarla a ningún laboratorio, el pH. Miren, lapiceros pHímetros, todos basados en el principio de Nernst. O puedo tener equipos más sofisticados, más grandes, la parte del voltímetro, pero el electrodo ser tan pequeño como una aguja, y clavar la aguja en el tejido y medir el pH directo del tejido en vivo. No tengo que tomar ninguna muestra. Puedo tener una aguja de un electrodo de pHímetro tan delgada que la puedo clavar en una célula y medir el pH intracelular. Fácil. Y es el mismo, lo que cambia es el tamaño, más chiquito, más grande. No. Los glucómetros es una especie de
reacción se hace en la tirita o en la gotica de sangre y en el propio equipo. Y él mismo hace la lectura del color y te la transforma a una escala de glucosa. Pero estos no, estos miden en contacto con el líquido directamente y por diferencia de gradiente. Muy bien. Vamos a un poco de teoría y nos vamos al laboratorio. ¿Ustedes ya vieron espirometría en alguna otra materia? No. Pues van a ver. Espirometría es tan importante para ustedes, aunque no hagan espirometría en el futuro, como la electrocardiografía. Ustedes verán que hay algunos parámetros del espirómetro que son fáciles de determinar. Te pega el paciente el espirómetro, entonces él va a respirar y entonces el aparato le mide la respiración normal, habitual, que es el volumen corriente. Pone el paciente a soplar, sopla y le tiene que gritar para que el tipo de verdad le ponga, porque si va todo asustado y le dice sopla, entonces el tipo te hace, pues claro, está mal, no está muriendo, tiene un volumen expiratorio forzado muy bajo, y resulta ser que es que el tipo no le dio la gana soplar. Entonces, no es como en el electro, que tú le puedes hacer el electro a un tipo en coma. No necesita colaboración. Le pega los electrodos y se ve. El espirómetro no. El espirómetro necesita convencer a la persona de que lo haga y que lo haga bien. Si no, va a salir mal. Tienes que decirle, mire, usted tiene que seguir mis instrucciones y cuando yo le diga que sople, lo va a hacer con toda su fuerza, porque de eso depende de que caiga el gobierno. ¿Dónde soplo? Porque de lo contrario, el reporte que usted va a dar es que el tipo está patológico y después no va a ir más nadie a su consulta porque todos los pacientes tuyos van a ser patológicos. ¿Por qué? Porque usted no sabe hacer una espirometría. No sabe gritarle al paciente en el buen sentido. Tienes que asustar al paciente. Grite, sople. Y así es que lo hace bien. Entonces, bueno. Hay volúmenes dentro del pulmón que usted lo puede medir fácil. El volumen corriente, que es la respiración, la soplada o la inspiración. Chupe, llénese. Todo eso lo mide el aparato. Pero hay un volumen que no hay manera de medirlo con un espirómetro normal. ¿Vale? Que es que tú pones al paciente, o nos ponemos cualquiera de nosotros, a soplar hasta que botes todo el aire que tú crees que tiene, y cuando ya no puedes botar más, tu pulmón todavía tiene aire. Eso es lo que se llama el espacio muerto. Y el espacio muerto no se puede medir con un espirómetro habitual. ¿Cómo se mide entonces? Se mide usando gases radioactivos. Radón, xenón, argón radioactivo, etc. ¿Verdad? Material que tú empiezas a respirar al paciente durante un determinado tiempo. Cuando se impregnó del gas radioactivo y es de baja radioactividad, no es que ahora le va a salir mutante, le va a salir un cacho por aquí, no tiene nada que ver. Son muy bajos niveles de radioactividad, ya vamos a ver ahorita ya en la práctica qué es eso. Les decía, es muy baja radioactividad, pero una vez que se logró el equilibrio, que se impregnó bien, le quitas eso y le vas a poner un sensor de radioactividad. Y vas a medir el tiempo que él tarda en exhalar, en botar ese material gaseoso radioactivo. Y luego con ciertas ecuaciones, donde tú le metes, bueno, tardó tantos segundos, tantos minutos en botar todo el aire, eso equivale a tantos cc de espacio muerto. Son unas ecuaciones precisamente parecidas a las de Charles y Gay usaron. Okay. Por lo tanto, ustedes tienen que tener entrenamiento y conocimiento en radioactividad, porque lo van a usar para medir espacio muerto pulmonar. Muy bien. Todo el cuento empieza aquí. Todo material radioactivo tiene una propiedad interesante, que era la forma en que se medía antes.
hace fluorescente el material fluorescente. El fósforo, cuando recibe una radioactividad o un radioactivo, emite fluorescencia. Por eso, si tú tienes un material radioactivo, ya se los voy a mostrar ahorita, y apagas todas las luces y pones fósforo al ladito, ese material radioactivo, al irradiar el fósforo se ilumina. Eso se llama fenómeno de fluorescencia. Y es una forma de detectar que hay radioactividad. Pero es muy chingo, tienes que apagar la luz, etcétera, etcétera. Necesita unas condiciones especiales. Otra condición o propiedad de las radiaciones ionizantes es que vela la placa fotográfica. Aunque usted tenga la placa, la foto, el material, el film tapado, la radioactividad logra atravesar todos los materiales, llega a la placa y entonces va a aparecer como si le hubiera llegado luz a la placa. Aparece un punto de luz cuando tú revelas la foto. Entonces, una forma de detectar radioactividad es tener una placa, un film fotográfico, no los modernos digitales, sino placa fotográfica de las antiguas, y entonces ponerla en el sitio donde tú sospechas que haya radioactividad, luego lo revelas, y como a las 2 semanas cuando te lleguen las fotos dices, ay, había radioactividad ahí donde estaba. O sea, ridículo, ¿verdad? Pero era una forma. Pero la mejor forma de detectar radioactividad es usando lo que se llama el tubo o contador Geiger. Tubo es el dispositivo específico y contador es todo el aparato. ¿Cómo es un contador, un tubo Geiger? Un tubo Geiger, como lo indica su nombre, es un cilindro de metal, generalmente plomo, sellado, donde se le ha sacado buena parte del aire y de las moléculas gaseosas, pero se ha dejado algunas dentro. Dentro de ese cilindro hay un electrodo, hay una especie de filamento, de cable, que no está en contacto con un aislante con la pared, y ambos, la pared como el filamento central, se conectan a una pila o un generador de corriente de por lo menos 1000 voltios. Imagínense ustedes 1000 voltios. Normalmente, con 1000 voltios, como no se están tocando el filamento central con nuestro, porque están aislados aquí con un plástico, no ocurre nada, no salta ninguna chispa en condiciones normales. Pero en el medio ambiente o ante la presencia de material radioactivo viene una radiación ionizante, que es una partícula o una radiación no material como los rayos gamma, que tiene la propiedad de ionizar, de cargar eléctricamente a todo por donde ellos pasan, y le transfieren energía, como pueden atravesar cualquier material, atraviesan el tubo, ionizando las pocas moléculas de gas que quedaron dentro. Pues oxígeno, nitrógeno, lo que haya quedado ahí dentro. Y esa carga, ese átomo se carga eléctricamente. Y por supuesto que tenemos adentro del tubo, tenemos un filamento con una carga negativa y la camisa del tubo es una carga positiva. ¿Y qué le pasa a un ion? Es decir, un átomo cargado positivo o negativamente, se cumple la ley que tantas veces hemos dicho. Cargas iguales se atraen, cargas diferentes se repelen. Entonces, ante ese campo eléctrico tan fuerte de 1000 voltios, Al revés, cargas iguales se repelen con cargas diferentes. cargas iguales se repelen. Lo dije al revés, perdón. Se atraen las diferentes. Muy bien. La carga, el ion, ese átomo gaseoso cargado eléctricamente, se va a desplazar de acuerdo a esa ley. Y aquí tenemos 1000 voltios de diferencia de potencial, así que el ion se convierte en esa chispa. Ante esa gran carga eléctrica de 1000 voltios, el ion brinca de un polo al otro y hace pasar corriente. Cada vez que hay una radiación ionizante, ioniza un átomo y salta la chispa. ¿Qué hace el resto del equipo? Al pasar los 1000 voltios los cuenta. Cada vez que hay un paso de material radioactivo, una cuenta. Ya lo van a escuchar en vivo. Entonces tenemos un contador que dice, bueno,
Cada minuto hay 10 cuentas, hay 50 cuentas, hay 200 cuentas, etc. Y así sucesivamente. Podemos tener un convertidor, en vez de que esté contando cuentas, que nos convierta el número de veces que detecta en un galvanómetro, lo convierte en corriente y va a un galvanómetro, entonces hay una aguja que mientras más radiación, pues más se mueve la aguja. Eso se llama contador Geiger y el tubo se llama tubo Geiger. Muy bien, ya vamos a ver algunos. Como es de plomo el cilindro, es posible que pase alguna radioactividad, algún ionizante, pero es poco probable. Lo más probable es que entre por la punta, donde a propósito se le puso una mica parecida a la de los relojes. Muy delgadita, pero lo suficiente para sellar para quitarle el gas. ¿Se acuerdan? Su mica está sellada. Bueno, por aquí es más fácil que entre la radiación porque es mucho más delgada. Y si esto es de plomo, y el plomo es bastante grueso, pues no va a detectar entradas laterales, sino más bien por ahí. Eso le da al tubo direccionalidad. Tú puedes apuntar el tubo hacia una determinada dirección, y si de ahí, de esa dirección está entrando, tú puedes saber dónde está la fuente de esa radioactividad. Vean aquí, son equipos portátiles, ya se los voy a mostrar, donde tú lo llevas, por ejemplo, de exploración, a ver si puedes detectar material radioactivo, puedes detectarlo. O te permite, que es lo que tenemos ahora en el pasillo y lo vamos a ver, darle al paciente, por ejemplo, yodo radioactivo, y el yodo radioactivo no se concentra en el tiroides, y si el tiroides tiene una malfunción, es decir, capta más de lo normal o no capta nada, tú dándole una pastilla de yodo radioactivo al paciente, al día siguiente lo pones delante de un tubo Geiger y puedes medir la captación de yodo. Si está por debajo del valor normal, hay una hipocaptación; si está por encima, una hipercaptación. Ya tú sabes que el paciente está enfermo del tiroides. Así que el tubo Geiger es tremendo avance en medicina para muchas cosas. En el caso de ustedes, ¿en qué se va a usar? En la determinación de ¿qué? Del espacio muerto pulmonar. Muy bien. Muy bien. El tubo Geiger, G, con G, E de gato, Geiger, es poco preciso y necesita grandes cantidades de energía para detectar. ¿Verdad? Nosotros tenemos hormonas, no solo la mujer, los hombres también, y muchas otras cosas que están en cantidades infinitesimales en nuestra sangre o en nuestro cuerpo. Una de las formas que se ha usado, que se ha diseñado, ya vamos a terminar, es usar la radioactividad, dada su gran energía, para detectar pequeñas cantidades de sustancias, como por ejemplo hormonas. Estamos hablando de que podemos tener hormonas por el rango de los picogramos, femtogramos, o sea, un cero seguido de 9, 10, 11, 15, 20 ceros. Imagínense, una cosa casi imposible de medir. Bueno, sí se puede medir marcando sustancias con radioactividad, especialmente anticuerpos, y que esos anticuerpos busquen la hormona, se le peguen a la hormona y entonces vuelven la hormona radioactiva. Porque el anticuerpo tiene una mochila de tecnecio o de cualquier material radioactivo, y donde se le pegue vuelve la hormona radioactiva. Así que midiendo la radioactividad puedes medir la hormona. Así es como se mide la hormona del tiroides, así es como se mide la adrenalina, así es como se mide un bojote de las hormonas que nosotros mandamos y que ustedes también van a ver en los pacientes con trastornos cardiopulmonares. Bueno, pero esa determinación es tan infinitesimal que un tubo Geiger lo pones ahí y no sirve. No tiene la capacidad de medir cosas tan chiquitas. ¿Qué se usa para medir ese tipo de radiaciones tan pequeñas, tan escasas?
se usa un fotomultiplicador o lo que se abrevia una cintilación. ¿En qué se basa? Muy sencillo. Hay cristales que pueden ser artificiales o pueden ser naturales, como el yoduro de potasio o el yoduro de sodio. Un cristal parece transparente, que cuando viene una radiación ionizante hace algo parecido al tubo Geiger, es decir, responde de alguna manera. ¿Cómo responde? Generando luz. Aquí tienen la radiación, choca contra el cristal y el cristal genera un fotón. Fotón es luz. Muy bien, ese fotón o ese cristal está pegado a un tubo y en ese tubo hay una serie de fotoceldas. ¿Qué es una fotocelda? Pregunta del examen anterior. ¿Qué es una fotocelda? No es un dispositivo en el cual le incide la luz y la convierte en corriente. Muy bien. Miren. No tiene nada que ver si es continua o no. Voy. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. El fotón, párenme un momentico para poder terminar e ir a la práctica. El fotón, es decir, la luz que se produjo en el cristal porque le pegó una radiación ionizante, empieza a rebotar en cada una de esas celdas o fotoceldas y termina con tantos choques y en cada choque generando corriente, produciendo un voltaje elevado. Cada choque produce corriente y si chocan miles de veces, pues tienes miles de veces más corriente. De esa manera se amplifica por los múltiples choques el efecto de un solo rayo. Y esa amplificación permite, con poca radiación, grandes voltajes. Por eso se le llama a ese tubo fotomultiplicador. Anoten eso. Fotomultiplicador. Aquí tienen el aparatito. Vean aquí. Aquí está el cristal. Aquí se coloca la muestra de sangre, de orina, de lo que vayas a medir, generalmente hormonas. El cristal, ¿qué hace? Cuando recibe la radiación, Genera fotón. genera un fotón. Ese fotón entra a un fotomultiplicador. ¿Y qué es lo que hay dentro del fotomultiplicador? Fotoceldas. Y cada vez que choque y rebote, va a producir corriente. Y entonces el otro aparato lo que es un voltímetro, mide la cantidad de voltaje y te va a decir, mira, ahí hay tanto radiación y por lo tanto hay tanta hormona. ¿Qué ventajas tiene este en relación al tubo Geiger, que es el filamento en el medio y el tubo? Que el Geiger necesita mucha más radioactividad. Este es muy sensible. Este puede ser una sola rayo ionizante y lo puede detectar. Por eso se usa para medir cosas muy chiquitas, muy bajas concentraciones, como las hormonas. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí y vámonos al laboratorio 5 minuticos nada más, que es para que vean la radiación.